Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 10 de junio y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 35, 22 al 34 con el título La Iglesia, ciudades de refugio y gracia inmerecida. Vamos a ver la palabra de Dios empezando en el versículo 22. Dice la palabra de Dios así: Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Un paréntesis aquí, hermanos. En los primeros 3 versículos vemos la importancia no solamente del acto externo, de lo que ocurre físicamente, sino de las intenciones de una persona al hacer algo. Es por eso que existen las cortes, los juzgados. Hermanos, no sé si han visto el show El Chavo del Ocho. Una de las cosas que el Chavo dice seguido es que fue sin querer queriendo. Sí, a veces hacemos las cosas intencionalmente. Y si matamos a alguien intencionalmente, entonces uno se vuelve homicida o asesino y es responsable por quitarle la vida a otra persona intencionalmente. Pero hay casos donde no es intencional, hermanos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo cuando era pastor de jóvenes en California, la mamá de uno de mis estudiantes estaba manejando en la noche y impactó, o sea, chocó contra un peatón que estaba cruzando la calle. Y el señor cruzó la calle en la noche cuando estaba oscuro y no en la intersección donde se podía cruzar legalmente. Entonces, ¿qué pasó? Tristemente, el señor falleció y fue algo traumático para la familia de mi estudiante. Pero la mamá de mi estudiante no fue a la cárcel porque ella no fue culpable. O sea, no fue intencional primeramente, no fue con una pistola que le disparó o con un cuchillo que le apuñaló. También no solamente se habla de la intención de la persona, sino también del instrumento que se usa. Por ejemplo, en ese caso fue homicidio involuntario vehicular por el carro, ¿sí? Estaba manejando, ella no tuvo la intención de matar a alguien con su carro. Entonces ella, pues, no fue a la prisión. No la vieron como responsable por la muerte de esa persona. Entonces aquí está hablando de eso. Es importante la intención. Y si una persona mata a otra persona sin querer queriendo, no es intencionalmente, entonces existe esta protección, ¿sí? De las ciudades de refugio, de gracia. Dice, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio. Otro detalle interesante, hermanos. Aquí la palabra vengador de la sangre tiene varios significados. Puede ser vengador, pero no solamente es algo negativo. Es la palabra en hebreo goel. Goel es una persona que se encarga, que se es responsable de otro familiar. Es la palabra que se usa, por ejemplo, de Booz, que redime a Ruth. Entonces no simplemente habla de una persona que le hace daño a otro para vengarse de un familiar perjudicado. Es también una persona que se hace responsable por las deudas de otra persona y está dispuesto a pagar esa deuda para salvar a esa persona, para redimir a esa persona. Pues bien, lo que quiere decir esto es que un familiar más cercano es responsable por hacer ¿qué? Tiene que buscar la justicia. Y la justicia dice que si una persona muere, se le quita la vida a una persona, a la otra persona que le quitó la vida también se tiene que matar. La única manera de purificar al pueblo de Dios es derramando sangre por sangre derramada injustamente. Eso es lo que podemos decir que corrige las balanzas de la justicia, ¿sí? Que nivela, que equilibra las balanzas de la justicia, que también es importante. La justicia también es importante para Dios, hermanos. Dice,
Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Interesantemente, hermanos, como vemos, se tiene que pagar por la sangre con sangre. Y el homicida que mató sin intenciones de matar a la persona se refugia en la ciudad de refugio, tiene la protección de Dios siempre que se mantenga dentro de la ciudad. Dice, mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Así que el homicida que no lo mató intencionalmente tiene la responsabilidad de mantenerse dentro de las fronteras de la ciudad de refugio. Si él se sale, pues el vengador se puede vengar y no será culpable. Dice, pero la otra cosa que dice aquí interesantemente, es protegido en la ciudad de refugio hasta que muera el sacerdote que fue ungido con el aceite santo. Interesantemente, hermanos, aquí la muerte del sacerdote puede de una forma redimir o pagar el precio por la sangre derramada, la sangre inocente derramada. Es como decir que la muerte del sacerdote puede sustituir, expiar la culpabilidad, el pecado del homicida. Y obviamente, hermanos, al escuchar eso ya pues están entendiendo a qué se refiere esto. Sabemos que Jesús es el verdadero sumo sacerdote que con su muerte expía todos nuestros pecados. Y no solamente los pecados de un homicidio no voluntario. No solamente los pecados que cometemos sin querer queriendo. Y seamos honestos, hermanos. Casi no existe el pecado involuntario. Nosotros sabemos que estamos pecando cuando pecamos. O sea, es voluntario, es intencional cuando pecamos. Y aún así, si fuera un pecado intencional, nosotros deberíamos de pagar por ello. Nadie más puede pagar. Pero Jesús, el sumo sacerdote, murió en la cruz del Calvario para cubrir nuestros pecados y para así liberarnos de toda culpabilidad. Pues seguimos, hermanos, hay muchos puntos en el pasaje de hoy. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión y el vengador de sangre no podrá tocarlo. O sea, él ya es exento del pecado del homicidio no voluntario. Luego sigue aquí. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que adhiera muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Ok, varios puntos aquí. No basta con solamente un testigo, porque puede ser un falso testigo y acusar a una persona falsamente por haber hecho algo que no hizo. Tienen que haber 2 o 3 testigos para confirmar la sentencia. ¿Ok? No se puede hacer justicia rápidamente. Se tienen que escuchar todos los argumentos y juzgar correctamente, justamente. La otra cosa que vemos aquí en el versículo 31 que les acaba de decir, no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Nadie puede pagar la multa de un asesino. O sea, si una persona mató a otra persona, el asesino, el homicida, debe de pagar. Entonces, vida por vida, sangre por sangre. Para hacerse justicia se tiene que ser así. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. O sea, alguien tiene que pagar con su vida. O sea, el sumo sacerdote
o sea, el asesino, el homicida. Y vemos por qué, hermanos, entonces Jesús tuvo que morir por nuestros pecados. Nadie más puede pagar por nosotros. O sea, yo no puedo decir, yo voy a morir por él. No, solamente Jesús, el sumo sacerdote, lo puede hacer. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Se repite lo que les acabo de decir, sangre por sangre. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Ahora, vimos, hermanos, en el pasaje de anteayer, el día domingo, la herencia de los levitas, ¿verdad? Los levitas sirven a Dios. Dios no les dio ninguna herencia, ningún terreno dentro de la tierra prometida, porque Dios mismo iba a ser su herencia de ellos. ¿Ok? Pero los israelitas deben de proveer 48 ciudades donde ellos puedan vivir. O sea, lo necesario, lo básico, lo necesario. Y de esos 48 ciudades, 6 son ciudades de refugio. Entonces, esto significa, hermanos, que los que matan no intencionalmente a una persona y huyen a estas ciudades de refugio, tienen que estar bajo el cuidado de los levitas. Las ciudades de refugio son donde viven los levitas. Hermanos, y quizá nos podemos preguntar por qué los levitas no le reclamaron a Dios por la poca tierra que ellos recibieron de Dios. Bueno, primeramente, en vez de reclamarle a Dios, ¿por qué nos dan solamente 48 ciudades y todas las demás tribus pueden gozarse de las riquezas materiales? No tienen ningún derecho de reclamarle a Dios, porque Dios ya les había dicho, yo soy su porción de ustedes, yo soy el tesoro de ustedes. Así que ellos no merecían que Dios les diera esas 48 ciudades. Eso fue una gracia inmerecida que Dios le dio a los levitas. Otro punto. Hermanos, el hecho de que los levitas sigan con vida es una gracia de Dios. ¿Por qué? Y que hayan heredado algo, porque no merecían nada. Si vemos en Génesis 34, hermanos, Simeón y Leví se vengan de la muerte, o no de la muerte, de la violación de su hermana Dina. Y matan a la gente de Siquem. Se vuelven violentos y se vengan de la violación de su hermana y matan. Una de las cosas que Dios les dice es que Simeón y Leví, sus descendientes, no heredarán nada de la tierra. Pero el hecho de que Dios, primeramente, les haya llamado a su servicio a los levitas, cuando sus padres eran asesinos violentos, el hecho de que hayan sido llamados, como siervos de Dios, y que luego reciban 48 ciudades, ya Dios les está dando mucho más de lo que merecían. Ahora, la otra cosa es que los levitas, hermanos, tenían la responsabilidad de cuidar a estas personas que estaban siendo perseguidas. Los tenían que proteger. Yo le puse de título al pasaje de hoy, la iglesia, ciudades de refugio y de gracia inmerecida, porque los levitas, como habían recibido una gracia inmerecida de parte de Dios, al permanecer vivos y recibir estas 48 ciudades, tenían que recibir la gracia de Dios y dar esa gracia, extender esa gracia a los que estaban huyendo de los vengadores de sangre. Nosotros también como cristianos, hermanos, nosotros como cristianos somos pecadores. Somos personas que no merecemos nada. Más bien, merecemos la muerte. Si recibiéramos nuestro justo merecido, todos caeríamos muertos. Pero Dios nos ha mostrado gracia sobre gracia a cada uno de nosotros los cristianos al dar a su Hijo Jesús, el sumo sacerdote que murió en nuestro lugar para darnos vida, para expiar nuestros pecados. Entonces nosotros que hemos recibido esa gracia de Dios en la iglesia, debemos de extender esa gracia a los demás. En vez de juzgar, en vez de buscar justicia y condenar a las personas, como hemos sido perdonados, debemos de perdonar. Como hemos recibido gracia inmerecida, debemos de mostrar esa gracia a los demás. Así que oremos, hermanos, para empezar el día de hoy. Señor, yo como cristiano que he recibido tu gracia inmerecida, yo como pecador que he sido perdonado, yo como miembro de la iglesia que he sido amado por ti, ayúdame a amar a los demás, a extender tu gracia, a perdonar a todas aquellas personas que me ofenden a mí
o que pecan contra ti, oh Dios. Danos esa compasión, esa humildad, ese amor. Ayúdanos a ser como iglesia una ciudad de gracia, de refugio, de gracia inmerecida. Oramos de esa manera para empezar el día de hoy. Y espero verlos hoy a las 7:30 de la noche aquí en la iglesia para la reunión de damas. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.